Muy buenas noches, ¿cómo están? Es una bendición poder verles a todos, saludarles en este viernes, un fin de semana que comienza. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 7. Si me pueden hacer sonar acá arriba, se los voy a agradecer mucho porque no se oye nada. Mateo 5, versículo 7. Y el título de la enseñanza del día de hoy es Misericordia. Sí, corto el título, pero la enseñanza no va a estar tan corta. Así que de una vez váyase preparando, espero haya cenado bien, porque vamos a recibir la palabra de Dios. Veíamos hace algunas enseñanzas, me parece fue la anterior, acerca del hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Bueno, pues esta noche seremos saciados por medio de su palabra. Esta es la serie Los valores del reino y este es el tema número 7. Leemos Mateo 5, 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor demostrado al dar tu Hijo en rescate por nosotros, para que tu Hijo fuera quien recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Muchas gracias, Señor, por tanto amor mostrado en Jesús. Gracias porque también te revelas a nosotros por medio de tu palabra, porque podemos nosotros acercarnos a ella y ser saciados, ser transformados por medio de ella. Que así sea, Señor, y que esta espada de dos filos que es tu palabra penetre y divida todo aquello que es de la carne que no viene de ti. En tu nombre, Señor. Amén. Misericordia es un término que proviene del latín y hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa, eso es la misericordia, una actitud bondadosa que por lo general puede mostrar una persona acaudalada o adinerada hacia alguien con necesidades, con más necesidades que ella. O un sujeto que haya sido ofendido hacia su ofensor, se dice que le ofrece misericordia. Y hay muchos ejemplos para esto. Deportistas, por ejemplo, quienes crean fundaciones para ayudar a sectores pobres de la población mundial. Yo veía algunos videos, futbolistas de soccer, quienes pues en su generosidad, en parte y en otra también por otros aspectos, pero el punto es de que creaban fundaciones y llevaban agua a lugares en donde no había agua, usaban parte de su fortuna para eso. Actores quienes visitan hospitales de niños de cáncer y van disfrazados del personaje que ellos representan en las películas o los cuales los han hecho famosos y populares con los niños, para darles un poco de ánimo y un poco de alegría a estos niños quienes están allí en los hospitales de cáncer. Otro caso que vi que está como en tendencia en redes sociales es de un grupo mexicano, un dueto mexicano más bien, quien viajó a Colombia y saliendo de un restaurante encontraron a un joven ahí que cantaba ahí por las calles pidiendo dinero. Era un joven venezolano, emigrante, y estaba allí pues para ganarse la vida de alguna forma. Obviamente uno de los cantantes de este dueto lo vio y le pidió que cantara más, y total que le compró un celular y lo contrató y ya le está arreglando la visa para poder viajar a México y hacerlo todo una estrella, ¿no? Él fue conmovido en el video, el cantante ese se veía conmovido y llorando, tan tocado por ver a este joven. Pero hay otro caso, esos son casos que tienen que ver con alguien apiadándose de otro. Pero hay otro caso que llamó mucho mi atención e incluso es bastante conmovedor, mucho más de estos que yo les acabo de mencionar. Y fue de un muchacho llamado Salahuddin Hitmoud. Él era repartidor de pizzas y ya a punto de hacer su última entrega fue sorprendido por otro muchacho quien lo apuñaló para robarle todo lo que tenía. Y mientras este joven Salahuddin moría allí desangrándose, el asesino se comía una pizza, la pizza que él iba a entregar, él se la comía viéndolo morir. El día del juicio, para condenar a este asesino, el padre de este joven Salahuddin le dijo estas palabras. Escuche, le dijo: te perdono en nombre de Salahuddin. No estoy enojado contigo por haber lastimado a mi hijo. El perdón es el mayor regalo de la calidad del Islam. Los presentes que estaban ahí en la corte quedaron pasmados, quedaron sorprendidos. Algunos de ellos empezaron a soltar el llanto.
La juez detuvo el juicio y conmovida se salió de la corte para ir a llorar a algún lado. Mientras que eso ocurría, el padre de Salahudín se paró de su asiento y se dirigió hacia el joven asesino de su hijo y le tendió un abrazo. Eso es conmovedor, es admirable, es conmovedor. Bueno, hasta allí, hasta ese nivel puede llegar un creyente de Alá, de otro Dios. A lo que queremos llegar, hermanos, es a la esencia del valor de la misericordia. ¿A qué Jesús se refiere y se refería en estas palabras que iban dirigidas no a creyentes en Alá, sino a los ciudadanos de su reino? La audiencia de Jesús no era ignorante en cuanto a Dios. No eran personas quienes nunca habían oído hablar del Dios de Israel. Eran personas que habían sido criadas en un hogar judío, que habían sido criadas en la memorización de la ley, de los salmos, de los profetas. Y la audiencia de Jesús, como dije, no ignoraba que misericordia, cuando escuchaban esta palabra misericordia, era parte de la esencia de Dios, que está en la esencia de Dios la misericordia. Como conocedores de los escritos de Moisés, ellos conocían lo que Éxodo 34, 5 y 6 dice de sí mismo. Dios se reveló a Moisés y le dio su nombre. Y en el nombre de Dios, que él mismo declaró de sí mismo, estaba la misericordia. Vamos a Éxodo 34, versículo 5 y versículo 6. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová, es decir, su propio nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, escuche, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En este texto, la palabra misericordia, si usted obsérvelo con un poquito de atención, aparece allí en el versículo 6 y dice misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Aunque nosotros tenemos dos palabras en nuestra traducción, Reina Valera 60, en realidad en el original se utilizan dos palabras distintas. La primera, donde dice misericordioso, es la palabra raham y se traduce como compasivo. Allí está ese valor del ser compasivo, de tener compasión. La compasión, ¿qué es la compasión? Porque cada uno puede tener su propio concepto e interpretarlo de diversas formas, pero te doy una definición del diccionario. La compasión se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Es decir, tú no puedes tener compasión de alguien quien tú no ves, o de una necesidad de compasión que tú no te enteras. ¿Se entiende? O sea, tú necesitas enterarte de una situación para ser compasivo. La compasión entonces es el conocimiento, y no solo conocimiento, va más allá, va hacia la compenetración en el sufrimiento de otro. Y el deseo, no solo esa compenetración en el sufrimiento, sino un deseo de aliviar, de reducir o de eliminar por completo esa situación dolorosa. ¿Se entiende? Ser compasivo no es solamente decir, ay, qué mala onda, pasó esto, le pasó esto a alguien, ups, qué mala onda. Tampoco se limita a decir qué mala onda y llorar por la situación, sino va más allá, va hacia las acciones y es tratar de ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Ay, mi brother perdió su trabajo, ups, qué mala onda. Voy a estar orando por ti, y a veces es pura mentira. Como dije el domingo, ni por los alimentos a veces, ¿no? Pero va más allá eso. ¿Cómo puedo ayudarte, hermano? Obvio, si no estás trabajando, no estás generando dinero, y obviamente hay gastos que se tienen que hacer, no se dice, oye, pues ahí si necesitas me dices, ¿no? No, obvio que necesita. Entonces el que siente compasión va al terreno de las acciones y ejerce esa compasión tratando de aliviar, de reducir o de eliminar la situación dolorosa. También estamos viendo el nombre de Dios, el nombre que Dios revela de sí mismo. También el nombre de Dios se revela como piadoso, dice misericordioso, raham, ya lo vimos, piadoso, que es la palabra Hanán. Y esta palabra, según el diccionario bíblico, dice que este término sugiere un favor que se le hace a menudo a alguien que no lo merece y es inesperado además. Entonces es un favor, esa palabra piadoso, es un favor que se hace a alguien que no merece ese favor y que tampoco lo espera, por supuesto. Entonces Dios se describe a sí mismo en ese texto como compasivo,
como piadoso, como alguien quien hace favores a quienes no lo merecen, pero además dice que es tardo para la ira, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Eso nos habla de la paciencia. Yo te pregunto, ¿cuánto necesitas tú para enojarte? ¿Eres de mecha corta o de mecha larga? Eso es lo que esta palabra significa, de mecha larga. No es así como que estoy de mírame y no me toques, ¿eh? Cuidado porque no he cenado. Cuidado porque no tuve un buen día en la semana. Cuidado porque todos me la hicieron en el trabajo y ya llegué a la casa, ¿eh? Ustedes me las pagan, así que tranquilos, porque a la primera exploto. Bueno, tardo para la ira es alguien de mecha larga. Ese es nuestro Dios. Un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Y dice después, y grande en misericordia. Esa palabra misericordia, como les dije, es una palabra distinta. Es la palabra gesed. Y significa también bondad. La bondad de Dios, hermanos, siempre va conectada con su misericordia. Lo he dicho en otras ocasiones. Porque está como ese cliché de, Dios es bueno, Dios es bueno. Tengo unas chanclas nuevas, Dios es bueno. Me voy de vacaciones a Cancún, Dios es bueno. Me compré un carro nuevo, Dios es bueno. Ok. Entonces, con quien no se fue, no llegó ni a Galveston, Dios no es bueno. Entonces, con quien trae los mismos zapatos rotos y sucios, Dios no es bueno. O sea, tenemos que entender y decir las cosas no nada más porque todos las dicen, sino porque conocemos la Escritura. Tengo aquí un montón de citas en Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, en Esdras, en Salmos y un montón de salmos que hablan y dicen, Dios es bueno. Sí, lo dice la Biblia. Y siempre lo conecta y dice, y para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Había una canción por allá en los 90 padrísima que así decía, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Siempre van conectadas. La bondad de Dios con la misericordia de Dios. Quizás te preguntes por qué. Porque si Dios es bueno y exaltamos la bondad de Dios, sale a relucir nuestra maldad. Y cuando descubrimos que nosotros nos quedamos muy cortos a comparación de Dios, nos damos cuenta de que necesitamos un castigo. Entonces es en donde viene la misericordia, que es no dar el castigo, no recibir el castigo que alguien merece. Entonces por eso decimos, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Además de grande en misericordia, dice Éxodo, también dice que es grande en verdad. Y esa palabra verdad es la palabra fidelidad. Ojalá podamos cantar otra vez esta canción, la que cantamos al principio de la próxima semana, porque tiene todo que ver con el mensaje de la próxima semana. Es fidelidad. Dios es fiel. Y no pienses más allá de canciones, porque a veces las canciones, la música a veces distrae un poco del contenido de la canción. Estamos diciendo que Dios es fiel, y cuando decimos que Dios es fiel es que todo lo dicho antes es y será. Su palabra es en el sí y en el amén. O sea, no es así como que, pues hoy ando de buenas, hoy sí, hoy no tanto, mañana quién sabe. No, Dios no varía. En Él no hay mudanza ni sombra de ninguna variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Así que su bondad, su misericordia, su fidelidad permanecen para siempre. Van ligadas con su naturaleza. Pero esto, hermanos, estamos hablando de la piedad de Dios, de la bondad de Dios y todos estos elementos de la misericordia. Esto no quiere decir que Dios ignora el pecado. Y ahí es en donde quiero centrarme un poquito, porque a veces decimos, no le digas nada al niño, pobrecito, se va a traumar, y después creas un monstruo. ¿Sí? O sea, no, es que a mí mi papá me pegaba horrible y me daba hasta con el cable de la tenaza o de la plancha o con lo que fuera y me aventaba la zapatilla y quedé traumado. Bueno, ok. Ellos hacían lo mejor por criarnos bien, dice la Biblia. Ellos, de acuerdo a su entendimiento, pues trataban de hacernos hombres de bien, mujeres de bien. Pero ahora tú conoces la palabra y la palabra te dice y te habla acerca de cómo debemos de educar a nuestros hijos. Entonces a veces decimos, no, es que Dios es misericordioso, entonces yo voy a ser misericordioso con mi hijo. Y traducimos eso como que nunca le vamos a decir que no, como que nunca lo vamos a castigar, como que nunca lo vamos a disciplinar. Y nos limitamos a, ya te dije, te voy a pegar. Y nunca pasa nada. Y el niño ya se lo repite, te voy a pegar. Nos reímos, pero después salen a la vida real
a la sociedad, en donde si te pasas un alto, el policía no te dice, te voy a multar, te voy a multar, te voy a multar. ¿Verdad que no? El policía te dice su licencia y su seguro. Ay, pero nada. Y después están en la cárcel. O sea, para que veamos hasta dónde trasciende la formación de nuestros hijos, que no es el tema. Estoy hablando de que Dios es misericordioso, pero eso no quiere decir que deje el castigo o el pecado sin castigo, que ignore el pecado, que se haga de la vista gorda. Eso sería injusto, ¿no crees? El ignorar el pecado es una injusticia. Si a ti te roban tu auto y llega el policía y te dice, ups, qué mala onda, ahí échale ganas, ¿no? Y se va. No, o sea, tú esperas que se encuentren en tu carro y que se encuentren a los ladrones y que se castiguen a los ladrones, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza que pide justicia, y más cuando se meten con nuestra propiedad, ¿no? Y Dios es todo lo dicho antes, pero también es santo y también es justo. Entonces, si Dios no castiga el pecado, entonces ya no es justo. Y entonces ya es malo, ya no es santo. Y eso el Señor lo deja muy claro en el siguiente versículo. Después de que revela su nombre de misericordia, el versículo 7 de Éxodo 34 dice que guarda misericordia a millares. Una vez más, palabra misericordia. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí está el equilibrio de Dios. Él perdona, Él es misericordioso, Él perdona la rebelión, Él perdona el pecado, pero, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y ese es el problema con nosotros. Platicaba el otro día con mi esposa y hablábamos acerca de, se da en el mundo, ¿no? Cuando de tu lado de la familia, la mujer o el hombre o algún miembro de tu familia le es infiel a su pareja, tú te pones del lado del miembro de tu familia. Bueno, pues es que no lo atendía bien, es que lo trataba muy mal, es que esto, y lo tratamos de tapar. Pero cuando es del otro lado, no, es un desgraciado, ¿no? ¿Qué pasa el desgraciado? Y todo este asunto, ¿no? Así es, así funciona, porque nosotros tendemos a ser parciales, no imparciales como Dios. Dios no tiene por inocente al malvado. Y continúa y dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todo esto, hermanos, lo tenían muy claro los discípulos de Jesús. Todos aquellos quienes escuchaban este sermón en la montaña, lo tenían muy claro. La misericordia de Dios, hermanos, se manifestó en la persona de Jesucristo. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios se manifestó, Jesús se manifestó. Y durante su ministerio público, durante el ministerio público de Jesús, esos 3 años, Él hizo abundantes actos de misericordia. Y lo vemos en los evangelios. Voy a ver bastantes versículos, si quieren nada más anótelos, van a aparecer ahí, creo que están apareciendo. Mateo 20:30. Una de las formas en las que Jesús manifestó estos actos de misericordia fue a través de las sanidades físicas. Jesús hizo muchos milagros, sanó a muchas personas, y estas sanidades, la vemos aquí en Mateo 20:30, se conectan con la misericordia. Dice, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten ¿qué? Misericordia de nosotros. O sea, ellos reconocían que necesitaban ese favor que ellos no merecían. Mateo 20:34 dice unos versículos más adelante, entonces Jesús, compadecido, ahí está la compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. O sea, no se trata nomás de recibir milagros, Ay, sí, Señor, te pido que me des una esposa, y ya cuando te la da, ay, nos vamos, adiós. Señor, te pido que me ayudes. No, ellos recibieron la vista y le siguieron. Ahora lo vemos también esos actos de misericordia en los exorcismos, en las liberaciones. Una cosa son las enfermedades y otra cosa son las posesiones demoníacas. Son 2 cosas distintas. Al menos lo vemos en los evangelios. Y estas liberaciones o estos exorcismos manifiestan también los actos de misericordia de Dios. Cuando el Señor liberó, exorcizó a este gadareno, dice que le dijo estas palabras, fíjate bien, Marcos 5:19, conectó estas palabras de la misericordia. Dice, mas Jesús no se lo permitió. Después de que lo liberó, el gadareno quería seguirle, así como los ciegos. Y Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
Entonces vemos aquí que los actos de misericordia de Jesús se manifestaron en sanidades, en liberaciones también, pero también en proveer alimento material, alimento físico. Mateo capítulo 15, versículo 32. En su ministerio terrenal, esta misericordia se manifestó cuando proveyó alimento físico a toda una multitud. Lo vemos en Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo, ¿qué?, compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Es decir, Jesús no era indiferente a las necesidades de la multitud. Y lo digo también para quienes servimos aquí en la congregación. No venimos a hacer, yo vengo a tocar la guitarra y entro y salgo. No, por favor. Eso es algo que hacemos, pero debemos de adentrarnos en las vidas de las personas. Ese es uno de los valores que está en nosotros, la misericordia. Y es adentrarnos en las vidas de las personas y nos vamos a enterar de sus necesidades, y no nada más decir, ay, pobrecito, y llorar, sino hacer algo para aliviar esas necesidades, hacer algo para eliminar esas necesidades y ese dolor que las otras personas sienten. Además, Jesús manifestó su misericordia al enseñar. Marcos capítulo 6, versículo 34. Actos de misericordia de Jesús: sanidades, liberaciones, alimentación, enseñanza. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Conoces alguna? ¿O eres alguna que no tienes pastor? Y comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. Una de las funciones, o la principal función de un pastor, es alimentar espiritualmente, apacentar, guiar, cuidar, velar por las almas de quienes están bajo nuestro cuidado. Y Jesús manifestó su misericordia, tuvo compasión de ellos, los vio como ovejas que no tenían pastor. Así, cada quien va a hacer lo que quiere. Y nos encanta la idea de tener un pastor, ¿no? Porque como que si no la tenemos, nos sentimos como que si somos cristianos de segunda. No, yo sí tengo pastor, sí. Pero ¿qué tal cuando tu pastor te exhorta? Ya empezamos, ¿verdad? Cuando te dice, oye, ¿por qué no viniste a la reunión? Pues, ¿qué me importa, no? Es mi vida, ¿no? O sea, ¿a poco me va a prohibir que yo vaya al mall en vez de ir a la iglesia? ¿A poco? O sea, se quieren enseñorear de mí. Entonces, y empiezan con sus rollos, ¿no? No, pues yo pensaba que era tu pastor y me preocupa tu bienestar espiritual. Yo creo que sí es más importante estar en la iglesia que estar en el mall, ¿no? Y consta que no sé que alguien esté en el mall que no haya venido, ¿eh? Es solo un random example. Eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús también desplegó su misericordia, por supuesto, además de sanar, liberar, alimentar y también enseñar. Sin duda lo hizo en su sacrificio en la cruz, la más grande muestra de misericordia. Dice Isaías 53, 6, que Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Isaías 53, 12 dice que él llevó el pecado de muchos. En su muerte, hermanos, nuestro Señor sufrió el castigo de nuestro pecado y de esta forma satisfizo la justicia divina. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, dijimos que Dios no deja sin castigo el pecado, pero si el hombre recibiera el castigo por su pecado, pues ahí queda. Tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que Él recibiera ese castigo, y Él, solo Él, podía levantarse de la muerte al tercer día, resucitar. Y allí mostró el Señor su misericordia, pero el castigo no se quedó impune. La paga del pecado no se quedó impune, fue llevada en Cristo Jesús. Y la justicia divina, entonces decimos que fue satisfecha. El pecado no se quedó sin castigo. Cristo lo recibió por amor a nosotros, en obediencia al Padre. Es decir, Dios elaboró este plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Señor envió a su Hijo, pero Jesús también obedeció al Padre por amor a nosotros. Y así se unió la misericordia de Dios con el amor de Cristo y su obediencia, y nosotros salimos beneficiados. Los ciudadanos del reino, entonces decimos que somos objeto
de la misericordia de Dios. Nosotros, si tú eres un hijo de Dios, un ciudadano del reino, eres objeto de la misericordia de Dios. Estamos ya recibimos esta misericordia y lo recibimos en el pasado. En el pasado, si tú te arrepentiste de tus pecados la semana pasada o ayer o esta tarde, la recibiste ya en el pasado. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y te fijas, está hablando en pasado, nos salvó que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó por su misericordia. Recuérdalo, no lo merecíamos. Nadie puede decir, bueno, es que mi tío era pastor, es que yo vengo de familia pastoral y me merecía la misericordia de Dios. No, nadie. Lo que nos merecemos es la muerte. Eso es lo que nos merecemos. ¿Qué tal? ¿Lo tomas o lo dejas? Pero por su misericordia, sin merecerlo, nosotros recibimos este favor. Misericordia dijimos que es un favor no merecido. Entonces, quien es objeto de la misericordia, implícitamente es inmerecedor de ella. Por eso la palabra dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? Como que para que te jactes y te sientas la última coca del desierto. Es que yo, no, nada. Todo lo que tienes lo recibiste. Eres muy inteligente, sí. ¿Y quién te dio esa inteligencia? De Jehová viene la sabiduría, de su boca viene el entendimiento. Es que eres muy fuerte. Pues ¿quién te da la fuerza? Mira, si Dios quiere así dejas de respirar. Bye. Somos ante Dios, somos así como un polvo, dice la palabra. Entonces, quien es objeto de la misericordia, no es para que diga, es que yo soy objeto de la misericordia. No, implícitamente no te la merecías, hijo. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dije que recibimos misericordia en el pasado, pero además seguimos recibiendo misericordia en el presente. No es que, yo ya recibí misericordia, ahora ya estoy del otro lado, soy de una élite especial, de los elegidos, y ya salvo siempre salvo, y ya, puedo hacer lo que quiera. Y mis hijos también heredan mi salvación, porque si yo soy elegido, mis hijos también son elegidos, así que pueden andar haciendo lo que quieran. Dios los va a traer con la gracia irresistible. Cuidado con lo que escucha. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Sería algo bueno para empezar el día, ¿no? Señor, gracias por tu misericordia, porque si no fuera por ella ya hubiera sido consumido. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ahí está. La recibimos en el pasado, pero la seguimos recibiendo en el presente. Quien diga que no necesita misericordia ahora mismo es mentiroso y hace Dios mentiroso. Hablando en boca del apóstol Juan. Aunque hemos recibido misericordia por nuestros pecados pasados, seguimos pecando. Y lo vimos cuando hablamos acerca de la contrición. Aún seguimos pecando y lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque el pecado todavía mora en nosotros. A causa de nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos cerrando al blanco y ofendemos a Dios. ¿Sabes cómo ofendemos a Dios? Cuando le desobedecemos. Cuando hacemos aquello que en su palabra dice que no debemos de hacer. Así pecamos. Porque decimos, es que esto dice en la palabra, pero empezamos con los peros. Y cualquier pero que tú pongas no anula la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Es más, el cielo y la tierra y tus peros pasarán, pero su palabra no pasará. Es que, brother, así dice la Biblia. No, pero es que yo creo que... Y empieza la agresión, ¿verdad? Es que tú la traes conmigo. No, nadie la trae contigo. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Te vas a dejar guiar o no? No, pues ya, ok, sale, bye. Pero también pecamos cuando no hacemos aquello que Dios dice en su palabra que debemos de hacer. Pecamos entonces cuando hacemos lo que dice que no debemos de hacer. Pero pecamos también cuando no hacemos lo que dice que debemos de hacer. A eso se le llama pecado de omisión o por omisión. Lo omito. Sí, allí dice en su palabra que debo de hacer esto, pero me hago como que la Virgen me habló. Nuestro texto base dice que los misericordiosos
recibirán misericordia. Recibimos misericordia en el pasado, la recibimos en el presente, pero dice que la recibiremos en el futuro. ¿Por qué? Porque hay misericordia disponible para nuestros pecados futuros. Decía, nuevas son cada mañana. No es que sean rollover, sino que cuando nosotros tenemos conciencia, ahí está la misericordia disponible para nosotros. Por eso dice, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Hay misericordia disponible para nosotros, para nuestros pecados futuros, porque déjame te doy la noticia, vas a pecar, vamos a pecar, mañana, pasado mañana. Y no estoy diciendo que está bien, simplemente es parte de nuestra naturaleza. No puedo decir, no, ya el pastor oró por mí y ya no he pecado. Cálmate, ¿no? Es que, no es así. Nosotros a causa de nuestra naturaleza vamos a pecar, pero bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los reformadores decían, muchos de los reformadores, de los puritanos, de los primeros cristianos, los padres de la iglesia decían, pecado no confesado, pecado no perdonado. Y eso es lo que nos lleva a Proverbios 28, versículo 13, hablando de nuestros pecados futuros. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es bueno que tengamos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay 1000 maneras de tapar los pecados. Una es, obviamente, no confesándolos, no hablándolos. Otra es haciendo un montón de polvo para que no se vea mi pecado. Y llámese, me meto a tirarle mala onda a los demás, me meto me lleno de trabajo, me ocupo. Es que estoy muy ocupado. No, lo que pasa es que traes un pecado que no lo quieres confesar, no te quieres apartar de él. Y por eso te escudas atrás del trabajo, te escudas atrás de la ofensa que te hizo un hermano, te escudas atrás de todos los falsos profetas que existen en el mundo. Y el chiste es de que tu pecado no lo estás confesando. Ahí lo traes. Cada vez que venimos al Señor en arrepentimiento, recuerda esa palabra, arrepentimiento es esencial para recibir el perdón de Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Él es bondadoso, Él es piadoso, sí, con el que se arrepiente. Con el que no. ¿Está claro? O sea, si no te arrepientes, tienes al Dios de los cielos, de la tierra, Jehová, grande en misericordia, bondadoso, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, justo, santo. Pero nomás de ahí no pasa. O sea, no disfrutas del perdón de Dios, porque el arrepentimiento es esencial. Y arrepentimiento tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. Cambia todos esos rollos. No, es que el trabajo, no, es que el hermano me ofendió. No, arrepiéntete. Eso es lo que dice la palabra. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa, y no se trata nada más de confesarlos, porque conozco mucha gente que habla de sus pecados, ¿sí? No, yo hago esto y no, me tengo aquello y lo otro, y parece que lo disfrutan mientras que lo hablan, como que se acuerdan y lo reviven. No, hombre, yo maté a quién sabe cuántos y yo secuestré a quién sabe, no, órale. Pero no se ve el arrepentimiento por ningún lado. No se trata solamente de confesar, sino dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cada vez que venimos al Señor entonces en arrepentimiento y confesamos nuestros pecados, nuestro abogado, que es Cristo Jesús, intercede por nosotros. Eso es lo que dice 1 Juan 2:1. Un principio que hemos venido repitiendo. Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos, ascendió a los cielos con su cuerpo físico, un cuerpo ya glorificado pero tangible, y ese cuerpo físico está ahora mismo en los cielos intercediendo por ti e intercediendo por mí. Pero si tú cometes una infracción, vamos a ponerlo como una infracción de tránsito, te pasas un alto, te para un policía, lo más recomendable ¿qué es? Que contrates un abogado. Simple, ¿no? Contratas a tu abogado, 1-800 abogado, ¿verdad? Y ahí él intercede por ti. Pero si tú no le llamas al abogado y no te presentas a la corte, ahí te encargo cómo te anda yendo. No te lo recomiendo, Y así están muchos cristianos. Tienen al mejor abogado, al único abogado que puede interceder por sus pecados, pero están ocupados en otras cosas. Están muy ocupados viendo los pecados de los demás. Están muy ocupados en el trabajo. Están muy ocupados leyéndose a los reformadores y las doctrinas que son acá novedosas y estrambóticas.
pero nomás no hacen uso del abogado que tienen. Bueno, no experimentamos nosotros un juicio para castigo. Nosotros no lo vamos a experimentar. Quienes hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no vamos a experimentar un juicio para castigo. Como hijos de Dios, hermanos, nuestros pecados, escúchalo, no serán juzgados. Nuestros pecados no serán juzgados. Habrá un juicio para quienes no confiaron en Jesús, pero para nosotros, nuestros pecados no serán juzgados. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue juzgado por nuestros pecados. Y un pecado, el mismo pecado no se puede juzgar dos veces. Ya Cristo pagó el precio. Por eso decimos que somos más que vencedores. ¿Alguien es vencedor? ¿El boxeador es vencedor? Sí, pero la esposa es más que vencedora, porque ella no hizo nada y se lleva el cheque. Entonces nuestros pecados no van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque Cristo, como dice la palabra en Colosenses 2:14, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. La clavó en la cruz. Eso es misericordia. Eso es misericordia. No puedo darte otro ejemplo más grande de misericordia. Y me extraña cómo a algunos les conmovió Salahudín, la historia de Salahudín, pero Cristo pagó por tus pecados. Jesús les dice a sus discípulos, bienaventurados los misericordiosos. Es decir, les dice, qué dichosos son ustedes porque ya son misericordiosos. No es una posibilidad, no es a lo mejor pudieran ser misericordiosos. No es, ay Señor, dame misericordia, hazme misericordioso. Pues yo le pido a Dios que me haga misericordioso y no me hace misericordioso. No, Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos. Qué dichosos son ustedes porque ya son misericordiosos. Ya estamos capacitados para ser misericordiosos. La capacidad para desarrollar este valor del reino que estamos viendo hoy, de la misericordia, no proviene de nosotros, hermanos. No proviene de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está contaminado. Lo vamos a ver la próxima semana. Nosotros, cuando de nuestra propia iniciativa somos misericordiosos, contaminamos esa misericordia. Te pongo un ejemplo. Ese actor, quien se viste de X superhéroe, que es su personaje para ir a visitar a los niños de cáncer, ¿lo haría si no hubiera una cámara presente? Está muy bonita la idea, ¿no? Está muy buena onda, pero ya con la cámara ya la regaste, ya la arruinaste todo. ¿Por qué? Pues Jesús les dijo a los fariseos, ustedes hacen buenas obras para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. El aplauso de la gente, los 2,000 millones de likes y de visitas en el Facebook y en YouTube, esa es su recompensa. Pero nosotros no, la misericordia que nosotros tenemos y damos no es esa clase de misericordia, sino es una misericordia que proviene de Dios. Dijimos entonces que Dios es misericordia. Él mismo se revela como misericordioso, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de misericordia, hablamos de Dios. Esa misericordia, Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Primera de Corintios 3:16, pregunta el apóstol Pablo a los corintios, ¿no saben que son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Un templo es un tabernáculo, es una morada. La misericordia entonces vive en nosotros, vive en ti si eres su hijo. La misericordia vive en nosotros. Si Dios mora en nosotros, la misericordia está en nosotros. Y no es cualquier misericordia, hermanos, como esa misericordia del mundo, sino la misericordia santa, la que va más allá de sentir lástima. Ay, pobrecito. Va más allá de sentir lástima. Ahora, ¿la misericordia es una emoción? Sí que lo es. ¿Involucra las emociones? Claro, Dios las puso allí. Pero la misericordia, según Dios, es una emoción que implica una acción. Y esas acciones, hermanos, no son generadas para que los demás las vean. Son un impulso de Dios que vive en nosotros. A mí me causa, me revuelve el estómago cuando veo personas en redes sociales tomándose fotos, aquí ayudando, aquí donando, aquí haciendo, en el calor repartiendo esto y lo.
Esa es la misericordia. Está bien, qué bueno. Digo, qué bueno que la persona que necesita ayuda la reciba, está bien. Pero esa no es la misericordia que Dios ha depositado en nosotros. Ya hemos mencionado entonces que Dios ha tenido misericordia de nosotros en el pasado, nos la da en el presente y nos la dará en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque Dios, según Efesios 2, del 4 al 9, dice que es rico en misericordia. No es así, Dios no anda así como que, ¿cuánto dijiste de misericordia? 5, bueno, te doy 4 y me traes el cambio. No. Dios es rico en misericordia. Vimos también en 2 Corintios 1:3, que lo vimos en una enseñanza anterior, que el Señor es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, un Dios Padre de misericordias. Ese Dios y Padre de misericordias, ese Dios rico en misericordias vive en nosotros. Ahora la pregunta es, ya hablamos de Dios, ¿hablamos de nosotros ahora? ¿Cómo luce ser misericordioso? ¿Cómo se ve ser misericordioso? Bueno, se ve compadeciéndonos del dolor de otros. Si un incrédulo, cantante mundano, se compadece ante el dolor de un venezolano pobre para ayudarlo, ¿cuánto más alguien quien ha sido objeto de la misericordia de Dios en el pasado la sigue recibiendo en el presente y la recibirá en el futuro? Y tiene esa misericordia morando en él. Sería impensable, ¿no? Sería impensable que alguien quien conozca todas estas bendiciones no sea misericordioso. Es decir, que empatice con el dolor y con la necesidad de otros, y más de los de la familia de la fe. Sería impensable, ¿no? Sin embargo, tristemente los hay. En Lucas 10, un intérprete de la ley se acercó a Jesús y él se jactaba de amar a Dios y de cumplir la ley, pero era capaz de torcer la escritura para no amar a un samaritano. Jesús le dice entonces una parábola, la parábola que conocemos como el buen samaritano, está en Lucas 10:30. Si quiere tener más información, más detalles sobre esta enseñanza, la tenemos disponible aquí en la congregación. Y esta parábola va más o menos así. Trata de un hombre quien fue víctima de un asalto, fue golpeado fuertemente, fue dejado tirado moribundo en el suelo, pasó un sacerdote, lo vio, pasó de largo. Como excusa quizás tomó que a lo mejor está muerto y yo no puedo, voy a ministrar, no puedo tocar un muerto. Después pasó un levita y tampoco lo ayudó, aunque lo vio. A lo mejor pensó, yo solo sirvo en el templo, yo sirvo en la iglesia nada más, no afuera. Y sirvo en la iglesia en mi ministerio, no me pidas que haga otra cosa porque yo soy de la alabanza, no más. Pasó un samaritano, lo curó, lo cargó, lo llevó a un mesón, lo cuidó en el mesón, sacó una considerable cantidad de dinero para cubrir sus gastos y además dejó abierta la cuenta por si algo más se gastaba, él después pasaba y lo pagaba. ¿Qué te parece? Jesús le hizo una pregunta a este intérprete de la ley, acuérdate, es un intérprete de la ley y no podía fallar en la pregunta. Y es una pregunta simple, le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Obviamente, el intérprete de la ley respondió correctamente. Check, palomita, estrellita. Y dijo, el que usó de misericordia con él. Y el final de la parábola en Lucas 10:37 le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tal? No podemos decir, hermanos, que hemos experimentado y que comprendemos la misericordia de Dios si somos indiferentes ante el dolor de otros. Si un musulmán, como dije al principio, adorador de Alá, es capaz de perdonar al asesino de su hijo, quien lo mató a sangre fría y no le importó absolutamente nada, ¿cuánto más alguien quien ha sido objeto de la misericordia de Dios en el pasado, quien es objeto de la misericordia de Dios en el presente y quien será objeto de la misericordia de Dios en el futuro y quien tiene a la misericordia morando en él? Sería impensable, hermanos, que alguien quien conozca todas estas cosas, todas estas bendiciones, no sea misericordioso. Es decir, que no sea capaz de perdonar a un hermano que viene con él y le pide perdón, que viene a arreglar cuentas con él. Sería impensable, ¿no? Sin embargo, tristemente los hay. En Mateo 18:16 Jesús dijo otra parábola que tenía que ver con el perdón entre hermanos. Mateo capítulo 18. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Y estamos hablando de no que el hermano peca y sigue pecando, sino un hermano que viene y se arrepiente, confiesa sus pecados, dispuesto a apartarse de ellos. Nosotros estamos, por decirlo de alguna forma, obligados a ofrecer misericordia a alguien quien viene. Funciona igual que con Dios. Aquel quien no se arrepiente, Dios es el más misericordioso y bondadoso, pero no disfruta del perdón de Dios. Y aquel quien ofende a otro y no se arrepiente y no confiesa sus pecados y va a arreglar las cosas, nunca va a disfrutar del perdón. El otro lo puede haber perdonado en su corazón, pero nunca hay esa conexión para que se cierre el loop. Y Jesús le dice esta parábola que tenía que ver, como dije, con el perdón entre los hermanos. Les habla acerca de un siervo quien tenía una deuda impagable. Con nada del mundo la podía pagar. Como castigo a que no la podía pagar, él y toda su familia iban a ser vendidos como esclavos. Y él, por ende, perdería todo lo que tenía. Este hombre le rogó a su señor, ahí está, ¿ves? Hubo un ruego, no fue un, pues a ver, aviéntame a la cárcel. No, le rogó. Hubo una actitud de humildad de su parte y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, ten paciencia y yo te voy a pagar. Y eso era imposible. Simplemente estaba tratando de salvarse el pellejo, pero se arriesgó, pidió paciencia, prometió pagar, y su señor fue movido a misericordia, perdonándole esa deuda impagable. Padrísimo, ¿no? Sale de ahí, se encuentra con uno que le debía una cantidad mínima y pagable, y lo tomó de la túnica y lo levantaba, y no tuvo misericordia de él. Su compañero le rogaba las mismas palabras y le decía: ten paciencia conmigo y yo te voy a pagar. Pero él no quiso y lo metió a la cárcel. O sea, aquí se ve la maldad de este siervo perdonado. Porque no solo no le tuvo paciencia, sino que le puso en la cárcel. Quien está en la cárcel puede trabajar y generar ingresos y pagar la deuda? Pues en la cárcel, o sea, él lo estaba poniendo en la posición de no poder pagarle. O sea, ahí húndete en la cárcel. No me pagues, no me interesa que me pagues, me interesa que te hundas. Tenía deseos de acabar con su consiervo. Y hermanos, no podemos decir que hemos experimentado y que comprendemos la misericordia de Dios si no perdonamos a los que nos ofenden. Más adelante el Señor les enseña a sus discípulos a orar. Y les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, les da toda la oración, el modelo de oración. Y llega una parte donde le dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, no podemos decir que hemos experimentado la misericordia y el perdón de Dios. No me digas que conoces la misericordia de Dios si estás viendo a alguien quien te está pidiendo perdón y no lo estás perdonando. Y quiero dejar bien claro eso. Si alguien viene y te pide perdón y tú no lo perdonas, no digas que conoces la misericordia de Dios. Para concluir, hermanos, pobreza en espíritu es reconocer que no tenemos nada en nosotros. Es un breve repaso de los valores que hemos visto hasta aquí. Pobreza en espíritu es reconocer que no tenemos nada en nosotros que agrade a Dios. Nada que agrade a Dios. Imagina que vas a una tienda lujosísima aquí en Estados Unidos y sacas 10 pesos mexicanos. Dices: ¿para qué me alcanza? Te van a decir: por favor, no estés bromeando, ¿no? No hay nada en nosotros que agrade a Dios. No hay nada. Lo único que hay es maldad, es pecado. Nos quedamos cortos a causa de nuestra misma naturaleza. A veces categorizamos los pecados y dices: no, es que eso es un borracho y es un adúltero y es un borracho parrandero y jugador y Dios seguramente no lo va a perdonar. Pero sabes que tiene la misma naturaleza pecaminosa que aquel que no lo es y que no ha reconocido al Señor como su Salvador. Van para el mismo lado, ¿eh? No hay un infierno para los borrachos y otro para los que no son borrachos pero que no tienen a Cristo. Van para el mismo infierno. Entonces eso coloca al hombre en la misma posición de necesitado de las riquezas de Dios. Y eso nos lleva a reconocer nuestro pecado
ya cuando hemos sido perdonados, ya cuando hemos sido hijos de Dios, nos lleva a reconocer nuestro pecado que está en nuestro cuerpo. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Y me duele y lloro y vengo ante Dios y le pido perdón y el Señor nos consuela. Solo así podemos ver que únicamente en la presencia de Dios estamos seguros. Y esto es importante que lo tengamos claro, hermanos. ¿Por qué peco cada 5 minutos? Porque una cosa es tener pensamientos y otra cosa es llevarlos a cabo, consumar el pensamiento. A eso se le llama concupiscencia, es lo que está listo en nosotros para pecar. Alguien quien batalla con su carácter y que es explosivo, eso empieza aquí en la mente. Está allí. Pero cuando nuestra mente está llena de la palabra, está llena de Dios, está llena del Señor, esos pensamientos van cautivos. Y entonces sale el hombre nuevo y decimos, ¿viste lo que me dijo y yo no le respondí? No sé si te ha pasado a ti, pero vas manejando y vas así, yo voy en el tercer cielo, Señor, te alabo, te adoro. No cierro los ojos porque choco, ¿verdad? Pero voy, Señor, y se te atraviesa un tipo así y todavía se te atraviesa y todavía se te pone y te grita cosas y tú, Señor, ayúdame, Señor, ¿verdad? Te bendigo, le dices, ¿no? Se da, o sea, tú vas acá en el tercer cielo y se te da. Pero si no hubieras ido orando, hubieras ido oyendo a cualquier música que no alaba a Dios ni glorifica a Dios, o escuchando cualquier programa de radio, no, te le cierras tú también y a ver cómo nos toca, ¿no? Y se arma ahí el hermanito el otro día, tras la pausa, hermanito que se agarró en el freeway con otro, sacó la llave de cruz y le dijo, soy cristiano, tomaré mi cruz, ¿no? Es que solo en la presencia de Dios estamos seguros. Aquel quien tiene hambre y sed de justicia y dice, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? Pásale, siempre está la puerta siempre está abierta. En cualquier momento, no tienes que estar en el templo para orar y esperar hasta que llegue el viernes. Hay que estar aquí el viernes, pero no tienes que esperar a que sea viernes o domingo o tercer sábado del mes. En cualquier momento puedes cerrar tus ojos, abrir tu boca y estás a una oración de distancia de la presencia de Dios. Eso ha sido solo posible por Cristo. Y allí en la presencia de Dios estamos seguros, porque el ciervo bramaba por las corrientes de las aguas. Y allí abajo del agua es donde se escondía de los que lo perseguían, de los animales que lo querían matar, se lo querían comer. Ya abajo del agua ya no lo podían oler. Y así somos nosotros. Solo abajo de la presencia de Dios, dentro de la presencia de Dios, nuestros enemigos ya no tienen parte ni suerte. Nuestras concupiscencias son vencidas cuando estamos en la presencia de Dios. Y a lo mejor estás en modo, por eso nomás tantito le rascan y sale el campeón que hay en mí, porque no oro ni por los alimentos. No leo el capítulo de la Biblia, no, pues no. Es que hay mucho trabajo, ¿verdad? Es que pues también estoy cansado. Eso explica, porque no voy a las reuniones, ¿verdad? Porque me dicen el cometa, me aparezco ya una vez me dicen el año bisiesto, cada 4 años nomás me aparezco. Y por eso, ok, bueno, está bien, ya el Señor te aventó el reflector, te dijo, ahí estás, ahí estamos, dijo el otro, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que darle respuestas a Dios, hay que conectarnos con Dios, estar en su presencia, teniendo hambre y sed de Dios, siendo saciados, y así no somos presa fácil del enemigo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el que huele a carne, a ese lo devora, ¿no? Nuestro culto racional, porque dice Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Acuérdense de todo esto. Cuando nosotros recordamos las misericordias de Dios, nosotros nos presentamos delante de Dios y presentamos un culto racional, una adoración que le agrada a Dios. Nosotros adoramos a Dios cuando cantamos, por ejemplo. Y tú te has preguntado, ¿realmente le agradará a Dios mi adoración? Y no estoy hablando de cómo cantas.
Gracias a Dios, ¿verdad? Algunos dicen aleluya. ¿Tú crees que a Dios le agrada la adoración que nosotros le ofrecemos? O sea, nuestra vida la presentamos delante de Dios y le decimos: aquí está mi vida, Señor. No me hablo con mi esposa. ¿Qué tal? Pero, ay, ¿cuál estamos cantando? Fueron mis lágrimas. Y hasta estilito le pone el hermano. Quítate. Es la esposa, ¿no? No me hables. ¿Le agradará? Señor, aquí está mi vida. Ay, aquel no lo puedo ver, aquel hermanito. Mejor me voy a sentar a este lado porque... Ay, Señor, por tus palabras, gracias. Y a una voz venimos a exaltarte. ¿Te fijas cómo a veces no? Nuestra adoración nomás no pasa del techo. Y más allá, no le agrada a Dios. Cuando nosotros dimensionamos las misericordias de Dios, cuando meditamos en ellas, entonces nuestra adoración es recibida delante de Dios como un olor fragante. Ser misericordioso entonces surge desde el gozo de haber recibido misericordia, desde el gozo de ser un hijo de Dios. Porque todo esto, hermanos, te decía hace rato, nos debe de producir en nosotros un gozo, debe de producir en nosotros alegría y deseos de disfrutar de la presencia de Dios, de disfrutar de estas riquezas en Cristo. Y esas acciones de misericordia van generadas desde ese gozo, van generadas desde el gozo de haber recibido misericordia. Hermano, ¿sabes qué? La regué, perdóname. Claro que sí, hermano, claro que sí, no te preocupes. Es más, vámonos, te invito a cenar, yo pago. No estoy hablando de perdonar al asesino de tu hijo, porque a veces lo vemos eso como muy idílico, ¿no? Fue real. Un creyente en Alá haciendo eso. Y viene el brother, perdóname, ¿no? Ah, bueno, sí, está bien. Te perdono, pero no olvido. Y todo ese tipo de cosas. Mientras que somos misericordiosos, hermanos, somos bienaventurados. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia en el futuro. Pero ya la recibimos en el pasado, así que tenemos ya la bienaventuranza, tenemos el gozo, tenemos la plenitud. Y desde esa misericordia que recibimos, somos misericordiosos con otros. Estamos completos en Dios. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 10, acompáñame ahí, subráyalo en tu Biblia, porque hoy que está tan popular la depresión en los cristianos. Hoy estaba leyendo un libro, no quiero dar detalles, pero en el libro decía que Estados Unidos es el país con más depresión en el mundo. Dices tú, pero es un país rico. O sea, ¿qué le puede faltar a alguien en este país? Bueno, pues es donde hay más depresión. Y más aún en cristianos. Dices tú, ¿cómo un cristiano, quien ha recibido la misericordia de Dios, quien tiene a Dios morando en él, quien está a una oración de distancia de Dios, quien, todo esto que dije, no voy a repetir toda la predicación, puede estar deprimido? ¿Cómo? Ay, nadie me quiere. Pues con Dios te basta, hijo. Dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios se acordará de mí. Y se acuerda de mí y soy objeto de la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás deprimido? Ay, es que no tengo zapatos. Y le abre el closet y se salen todos los zapatos, ¿no? Pero no tengo este verde, este menta, casi con una línea azul. No lo tengo. Ah, qué infeliz soy. Yo sé que la risa es de nervios. Pero dice la palabra que estamos completos en Cristo. O sea, no nos falta nada. No nos falta nada. Colosenses 2:10. Y vosotros, diga yo. Levanta la manita ahí. Estáis completos en Él. Quítale en Él y estás incompleto. Entonces, si estás incompleto, es porque no estás bramando como el siervo por las corrientes de las aguas, bramando por el Señor. No te estás satisfaciendo en Él. Me falta esto. Ay, es que, y nunca me voy a casar. Ya no salgo ni en eBay, pastor. Tienes 16 años, tranquila.
Si sales. Y si no, y vosotros estáis completos en Él. No necesitas a ningún hombre para estar completo. No necesitas a ninguna mujer, jovencito, para estar completo. Ya estás completo. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos saciados, estamos plenos, somos felices, somos dichosos por todo lo dicho antes. Y qué gozo, hermanos, que de alguna manera podemos imitar a Dios en este atributo de su misericordia. Qué gozo, ¿no? Qué gozo que el Señor les dice: sed santos como yo soy santos. Sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Vayan, yo ya les di la capacidad de ser misericordiosos. No hay cuestión, no hay pregunta ahí. Vayan y sean misericordiosos. Y qué gozo es poder hacerlo. Qué gozo es poder ser embajador, representante de Dios en la tierra. Y cada vez que alguien se acerca y se arrepiente y nos pide perdón, le decimos: te perdono. Y lo haces con gozo. No lo haces como que y sales y le dices: yo lo perdoné, ¿viste lo que me hizo? Y yo lo perdoné. Y escribes tu libro y lo publicas, ¿no? Y te lo traes: te tengo la mira, acuérdate que te perdoné. Y tenemos toda esta conducta que no proviene de la misma misericordia de Dios. De alguna manera podemos imitarle y decir: si yo recibí misericordia. Dice la palabra que perdonamos como Cristo nos perdonó. Dice: perdónense como Cristo los perdonó a ustedes. Cada vez que tengas esa inquietud, ¿lo debería de perdonar o no? Es que no sabes lo que me hizo. ¿Debería perdonarlo o no debería perdonarlo? Bueno, piensa cómo Dios te perdonó a ti. Y eso mismo, duplícalo. Es que no puedo, entonces no eres hijo de Dios. Un hijo de Alá puede. Pero si puedes hacerlo, si has recibido el perdón, puedes hacerlo. Lo que pasa es que no queremos, ese es el problema. Y ponemos un montón de excusas, así como este intérprete de la ley. Bueno, pero es que la Biblia dice que lo mejor por esto, por lo otro, por aquello, quién sabe qué, y te sacas tu asunto y te esfumas. Pero el Señor te recuerda la parábola del buen samaritano. Pero el Señor te recuerda la parábola de este siervo que recibió perdón y que después no perdonó. Pero no te dije cuál fue el final de este hombre. Léelo en la parábola. ¿Cuál fue el final de este hombre quien no quiso perdonar a quien le debió una cantidad mínima? ¿No quieres ser tú ese, verdad que no? Yo no quiero ser tampoco. Así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a finalizar. Y espero que no sea esto solamente información que recibiste, que sea algo: no, pues sí estuvo muy bonito. Mira, si no entendiste nada de lo que dije, pero sales de aquí pidiéndole perdón a alguien por una ofensa que le hiciste, estamos bien. Si no entendiste nada de lo que dije, pero saliendo de aquí piensas en que Dios ha sido misericordioso contigo, te metes en la vida de otro, porque a veces nos ensimismamos, pensamos nada más en nosotros. No, solamente yo lo estoy pasando mal. No, asómate y ve. Lo que pasa es que estás en tu mundito, no te metes en la vida de los demás, no convives con los hermanos, no eres parte de la iglesia. Entonces no te das cuenta y te pierdes de esta bendición de poder ser misericordioso con otros. Y qué gozo, una vez más, es que de alguna manera podamos imitarle en este atributo de su misericordia. Así que piensa por un momento en quién tú puedes ir y ejercer misericordia. Alguien que necesite que tenga alguna necesidad que tú puedas suplir y que lo sabes y que te has hecho como que, bueno, voy a orar. No, sí. No sean como aquellos que dicen: sí, vayan calentados y saciados, y no le dan. Teniendo, no le dan. Es impresionante cómo llegan a ser más generosas las personas que menos tienen, y los que más son los más mezquinos. Así que pensemos de qué manera podemos ejercer misericordia. Pensemos a quién le podemos pedir perdón. Pensemos a quién podemos perdonar, a quién le hemos retenido el perdón. A lo mejor ya vino esa persona contigo y te dijo: perdóname, y tú retuviste el perdón.
y dijiste no. O sí, pero en tu corazón no le perdonaste. Ya sabemos qué hacer, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva, es eficaz. Ella, Señor, nos recuerda nuestra condición, no nos dice mentiras. Ella es la verdad y nos dice quiénes somos y quiénes éramos y quiénes seremos. Y podemos, Señor, así experimentar y saborear tus misericordias. El salmista decía: no me olvidaré de tus favores, no me olvidaré de tus misericordias, porque tú eres quien perdona mis iniquidades, eres quien sana mis dolencias, eres quien sacia de bien mi boca, eres, Señor, quien me sustenta. ¿Cómo no es, Señor, de obedecerte? ¿Cómo no es, Señor, de imitarte? Si me has dado de tu espíritu, si moras en mí. Mi boca hablará de tu misericordia, mi boca hablará perdón, mi boca expresará empatía para con quienes necesitan ser consolados, porque me perdonaste a mí, Señor, porque tuviste misericordia de mí. Levanta tus manos y dile: Señor, cuán grandes cosas has hecho conmigo, Señor. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Su mano tomó la mía, me ha levantado, tengo luz y un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sion. Me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sion. Me has dado una nueva canción, me has dado una nueva canción, me has dado la canción de redención. Me compraste, Señor, con la sangre de tu Hijo, sin merecerlo, solo por tu gracia, por esas riquezas de tu gracia. Señor, ¿cómo no he de contar, de publicar, de vivir, de expresar y proclamar con mi vida que tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, Señor, tus enemigos. Pero tú, que eres rico en misericordia, por ese gran amor con que nos amaste,
por ese gran amor con que nos amaste. Aún estando muertos en nuestros pecados, nos diste vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Gracias, Señor. Juntamente con Jesús nos ha resucitado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué esperanza, Señor, tenemos de que recibiremos misericordia cuando veamos a otros ser juzgados y nosotros no veamos ni experimentemos juicio? En cambio, tú nos ofreces un tribunal en donde habrá galardones. ¿Cómo no hemos, Señor, de servirte? ¿Cómo no hemos de servirte con todo nuestro ser, sin retroceder por encima de cualquier circunstancia? Hemos visto, Señor, a tus siervos, a tus apóstoles, quienes fueron perseguidos, fueron latigados, fueron apedreados, difamados, y aún así siguieron predicando tu evangelio. Aún vimos por ahí a un Juan Marcos quien desistió, pero más adelante, Señor, se arrepintió, regresó y fue llamado y reconocido como un siervo útil para el ministerio. Si quizás tú estabas en esa etapa, el Señor te dice: todavía me eres útil. Todo aquel quien se arrepiente y se aparta alcanza misericordia y es un vaso útil en las manos de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. Llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos meditar en esto, reescucharlo, releerlo, escuchar nuestras notas, ver nuestras notas y practicarlo sobre todo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, porque es lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor. Dáselo fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.